Las mujeres obtienen mejores notas cuando están en la universidad, pero acceden a puestos de trabajo menos estables y con un 9,5% peor remunerados que los hombres. Así lo refleja el último estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. El estudio refleja también que durante el curso 2018-2019 cerca de 1,3 millones de estudiantes cursaron un grado en la universidad, siendo el 55% de ellos mujeres, como también lo son el 60% de los que finalmente consiguen la titulación. En materia de sueldo, una vez acceden al mercado laboral, el estudio refleja que las mujeres cobran 2.624 euros menos que los hombres. Pues vamos a acercarnos a la realidad de estos datos con las invitadas que nos acompañan esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Vamos a saludar a Sara García, que es profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna. Sara, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Y también saludamos a Iraides Pérez Mora, secretaria de Formación Política Social de Sindicalistas de Base. Iraides, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, parece ser que cuando leemos estos datos da una sensación de cierta lentitud en esos logros de establecer la igualdad. Incluso hay expertos que dicen que todavía tendríamos que tardar 100 años para acabar con esta brecha de género. ¿Se lo toman ustedes así o se ha avanzado en los últimos años? Yo creo que es totalmente cierto. Los avances que hemos conseguido son muy paulatinos en el tiempo y además esos avances se han visto como grandes logros cuando en realidad nos queda mucho trabajo por delante. En materia de igualdad, tanto a la hora de la retribución salarial como de la eliminación de ese techo de cristal, que es una realidad que está patente en la sociedad. Por lo tanto, lo que sí constatamos es que la realidad está descrita como tal, que todo el mundo sabe qué problema hay, que está ya en todos los programas de los partidos políticos. Sin embargo, cuando nos vamos a las cifras, pues todavía esa brecha de género es una cuestión evidente, que todo el mundo sabe que ocurre, ¿no? Sí, efectivamente hay un discurso en el que parece que hay preocupación por la igualdad, pero en la práctica real, como estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Idaire, pues no se están llevando a cabo medidas adecuadas y eficientes para que estas cuestiones no pasen, estos elementos de desigualdad. Bueno, está claro que las chicas quieren estudiar, estamos viendo cómo estamos viendo en el panorama actual de las universidades cómo las mujeres son mayoría en las aulas, vemos que incluso acceden con mejores notas, pero luego ¿qué ocurre? ¿Por qué no llegan, por ejemplo, a ser mayoritariamente catedráticas? Sí, bueno, esto está bastante estudiado y hay muchos tipos de explicaciones, ¿no?, que llevan al mismo resultado, que es que las mujeres siguen cobrando menos, incluso con la misma titulación y con la misma cualificación universitaria. Una de las razones también tiene que ver con que las mujeres y los hombres todavía eligen cosas diferentes en sus carreras universitarias. Ellas tiran más hacia trabajos y carreras que están menos reconocidas en el mercado, tienen menos salarios, son menos prestigiosas, las carreras de educación, las vinculadas a los cuidados, las de letras, ¿no?, que parece que están estereotipadamente asignadas a mujeres, y ellos siguen eligiendo más, a pesar de que sus notas son peores, siguen eligiendo más las carreras de ciencias, las carreras STEM, que son carreras prestigiosas, con mayores salarios. Incluso las mujeres, teniendo más nota, pues se tiran más, ¿no?, hacia... Hay un estereotipo que tiene que ver con que todavía hombres y mujeres están educados de manera diferente. Pero quizás también porque no ha habido una promoción a lo mejor en la educación básica en hombres y mujeres, de que las mujeres también pueden llegar a esas carreras científicas, y tal vez porque tampoco se ha promocionado la figura que la mujer también ha tenido en el mundo de la ciencia, ¿no? Sí, ahora hay bastante impulso con ese tema de los Girls Day y las mujeres en la ciencia, pero hasta ahora es verdad, yo creo que ni el profesorado ni las familias tienen conciencia de lo verdaderamente importante que son los estereotipos, ¿no?, y que necesitamos que las mujeres entiendan que pueden trabajar en ciencias, mujeres brillantes, con buenos expedientes, que sienten que no están capacitadas para realizar ese tipo de profesiones. Yo quiero preguntar a Iraides qué se hace para cambiar esta realidad desde el punto de vista a lo mejor de las organizaciones sindicales, cómo se está trabajando. A ver, esta realidad atiende a una cuestión de corresponsabilidad, tanto entre la ciudadanía como las empresas, como las propias instituciones. En la propia Constitución está contemplado que hay que garantizar siempre la igualdad entre hombres y mujeres. Hay una ley de igualdad efectiva. El problema es ese, que llega a ser efectiva. Porque cuando nos damos con la realidad de frente, como decía Sara, de que a igual formación hay una retribución distinta y una posibilidad de ascenso distinta, si empezamos a indagar un poco nos damos cuenta que va en relación a las medidas de conciliación, que siempre están en manos de mujeres. Los salarios menos remunerados siempre están en manos de mujeres. El 73% de la parcialidad recae en mujeres. Al final, lo que tratamos desde las organizaciones sindicales, en la elaboración de planes de igualdad, en la negociación con las empresas y demás, es establecer este tipo de medidas
en normativa, en planes de igualdad dentro del seno de la empresa, en convenios colectivos dentro del sector y así sucesivamente para que cada vez tenga más visibilidad la mujer, y ya no solo una visibilidad de la mujer, sino una equidad a la hora de, si tengo un trabajo que requiere la misma destreza o la misma capacitación, que tenga la misma retribución que el hombre, porque para eso nos hemos formado también. Bueno, sí. Bueno, mucho se habla de discriminación positiva, también del sistema de cuotas. No sé si en ese sentido eso es positivo o hay que ir a la raíz del problema, que precisamente pasa por la educación, Iraides, ¿no? Es que la raíz del problema es ese, Estíbaliz, que no puede haber ningún tipo de discriminación, porque la discriminación es discriminación y al final provoca que haya una brecha salarial, como la tenemos ahora mismo, que está situada en torno al 27% entre hombres y mujeres, que, como decíamos al principio, queda camino por hacer, pero es que el camino va a seguir siendo muy dificultoso si no planteamos medidas efectivas. Se sacan muchos reales decretos, se hacen muchos pactos de Estado, pero es lo que decía Sara, al final la realidad se traduce en una manifestación el 8 de marzo, eso es lo que le llega a la ciudadanía. Claro, y luego, como ya decimos, la realidad está tan detectada que es verdad que a lo mejor en el sector pues del empleo público no está esa desigualdad en cuanto a la brecha salarial, pero sí que se sabe en qué sectores se da específicamente, está detectado y no sabemos por qué al final cuesta tanto corregirlo en determinados puntos concretos, ¿no? Realmente la brecha salarial está en todos los sectores, incluido el público, porque, por ejemplo, los hombres que tienen más tiempo, la clave es la conciliación, acceden más a los cursos, a los complementos. En el caso, por ejemplo, de la universidad, lo puedo contar en primera mano, pues las personas que no tienen hijos pueden dedicarse a investigar con mucha más tranquilidad, pueden viajar, pueden hacer cosas que al final van a repercutir en su salario, incluso en el sector público. Mientras que las personas que tienen a su cargo la conciliación, en su mayoría mujeres, porque tampoco hay corresponsabilidad en las familias, esa parte. Porque a veces estamos hablando de hombres que tienen hijos, claro, que sí que pueden subir. De hecho, en la universidad es muy claro, en la mayoría de los hombres tienen hijos, las mujeres, muchas de nosotras, no tenemos hijos o lo hemos tenido ya muy tarde, ¿no? Porque efectivamente la conciliación es un problema serio para desarrollar cualquier carrera profesional, sobre todo porque están construidas. Desde el siglo XIX no ha cambiado la forma de construir las carreras, y están construidas por y para hombres, sin contar con la parte de la conciliación. De hecho, de un tiempo a esta parte estamos escuchando cómo en el ámbito laboral, también en el ámbito universitario, se cuentan con planes de igualdad. ¿Realmente los planes de igualdad han venido a cambiar las cosas? En el ámbito universitario, en este caso, Sara, ¿cómo están las cosas? Bueno, los planes de igualdad son un deseo de buena voluntad y de empezar un camino positivo, ¿no?, para reconocer las discriminaciones que existen, y hay mucha gente que realmente, si no le pones las cifras delante, no se lo va a creer. Claro. No son conscientes de que todo el mundo reproducimos los estereotipos en la asignación de tareas. Los tribunales tienen que ser paritarios, por ejemplo, para evitar que pase el efecto Jennifer, ¿no?, elegir a John antes que a Jennifer con el mismo exacto currículum. Esto es algo que ya la Universidad de Yale probó en el 2012 y se sigue constatando. Entonces, esas medidas que tienen que ver con los planes de igualdad, en la medida en que se apliquen, realmente funcionan. Pero hay que creérselas, y la comunidad, en este caso la universidad, pero cualquier empresa, tiene que apostar por eso. ¿Funciona en el caso laboral? Sí, suscribo lo que dice Sara, es decir, funciona, es un comienzo, hay que hacerlo, hay que establecer medidas en diferentes ámbitos que recoge el plan de igualdad, en materia de salud laboral, en materia de formación, en materia de acoso, etcétera, etcétera, y se establecen diferentes medidas. El problema es que durante la negociación y hasta que se culmina el plan, luego hay que hacer una aplicación de esas medidas y un seguimiento. Y el problema es que esas medidas luego no lleguen a aplicarse por lo que comentábamos al principio y lo ha vuelto a comentar Sara. Hay que establecer sobre todo una corresponsabilidad entre las partes, empresa, seno familiar, porque la base cultural es muy importante y es el principio de todo, y tenemos una cultura muy arraigada en que la mujer se quede en el hogar, la mujer se dedique al cuidado de los hijos y el hombre se dedique a formarse, a prepararse y a evolucionar en el ámbito laboral. Y claro, los planes de igualdad están para intentar erradicar todo eso y son un poco la primera piedra, digamos, en el ámbito empresarial. A veces hay medidas sencillas que podía hacer eso, de que tanto hombre como mujer tuviera el mismo periodo para cuidar a sus hijos, exactamente igual, para que no hubiera ese paso previo para decidir entre un hombre y una mujer a la hora de contratarlo, si todos tuvieran derecho a la misma baja por paternidad. Ese podría ser un paso que nunca acaba de concretarse pese a tantos intentos que se hacen, ¿no? Sí. El permiso por nacimiento debería ser un permiso por nacimiento tanto para el padre como para la madre del menor. O sea, no debería establecerse ningún tipo de diferencia, independientemente de las recuperaciones, que ya entramos en temas médicos y demás, pero a la hora de conciliar y a la hora de
generar un derecho, lo generan tanto por una parte como por la otra y debería ser el mismo. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo para seguir hablando de este tema, porque la verdad que es un tema que ha dado para muchos, sobre todo por los datos que aporta la Fundación BBVA sobre la cantidad de universitarias que ya forman parte de nuestro panorama de las universidades y sobre todo por la brecha esa salarial que todavía existe en el ámbito laboral. A Sara García y a Iraides Pérez Mora, gracias por haberme acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a las dos. Buenos días.